De vuelta con ustedes, queremos agradecer la participación de la audiencia, quienes han reposteado el contenido, han retuiteado por acá en Twitter a Lirio Díaz, gracias también a Ángel Santiago Perní, al @profesor Gerardo 60, que han estado reposteando el contenido en Twitter. Y también saludamos, por cierto, a Ludewick, que nos envió un comentario, que con eso vamos a abrir esta entrevista. Buenas tardes, saludos para el doctor. Hay frustración con lo del bendito salario mínimo, ya que no es mínimo sino subterráneo. No hay producción para el gobierno, los depósitos en el BCB y siguen pasando necesidades del país, que nadie tiene lo suficiente para cubrir las necesidades básicas. Ese motivo, el tema salarial, ha llevado esta semana a que veamos en Venezuela el desarrollo de protestas de distintos sectores. Los maestros el día lunes tomaron las calles, ayer la denominada marcha de los entierros de los jubilados y pensionados, a la que también se sumaron otros sectores, como es el caso del sector salud y el caso también de los profesores universitarios. Vamos a escuchar precisamente una de esas voces. Pablo Zambrano está con nosotros en estudio, dirigente sindical. ¿Cómo estuvo esa actividad de ayer? Y por supuesto, la expectativa primero que hay, ¿no?, de que hoy se pueda dar en la Asamblea Nacional, en este mensaje anual, algún anuncio que lleve o encamine hacia el tema económico, porque se ha estado especulando con declaraciones de otros voceros del Partido Socialista que se está estudiando un aumento, que sea sustentable en el tiempo. Sí, bueno, gracias por la invitación, Carlos, y no es desde ahorita que venimos luchando. Esto viene de hace mucho tiempo. Pablo Zambrano es dirigente sindical del sector salud de vieja data. Así es, compañero, nos conocemos hace mucho tiempo. Ahora bien, lo que sí es que hay una política que no es la adecuada con respecto a lo laboral, sobre todo para los sectores públicos, porque la privada ha venido redimensionando su política y hay una brecha muy grande entre lo que significa un salario mínimo en el sector privado y el sector que sí está público. Indexado al dólar, por ejemplo. Sí, ellos van, no es el justo, porque voy a decir que no es que los empresarios aquí le pagan con justicia a los trabajadores, pero está entre 125, 150 dólares un mínimo. En el caso nuestro, bueno, el salario mínimo va por 6 dólares, por favor. Eso es vergonzoso y nosotros permanentemente lo estamos señalando. Esto, por supuesto, ha provocado la reacción que ya viene desde el año pasado, que era la advertencia que le habíamos hecho ya al gobierno, inclusive se lo hicimos personalmente a Nicolás Maduro en una oportunidad, en 2 oportunidades he estado yo y se lo he dicho. Y no hay la reflexión ante una política que lo que nos devuelve a los trabajadores es inflación, devaluación, nuevos conos monetarios, pero resulta que todas esas medidas políticas económicas que toma el gobierno, lo único que baja es el salario, no sube. Entonces, de 30 dólares en marzo, imagínate, bueno, pulverizado, y no es un problema, nosotros podemos entender el tema de las sanciones, todo esto lo entendemos. Oye, pero ¿cómo Haití le puede pagar 70 dólares de salario mínimo a sus trabajadores, pues? Y países de corte socialista como Bolivia tienen aproximadamente un promedio de unos 320 dólares. Y ahorita en esos países de Centroamérica y Suramérica se están anunciando constantemente los aumentos de acuerdo a la inflación. No es la misma situación económica, pero resulta ser que en Venezuela sí llegan ingresos. O sea, yo no soy economista, yo soy trabajador, yo quiero ir a prestar el servicio y que se me devuelva con el pago. Bueno, la labor que yo realizo, sea en la salud, sea en educación, sea en el sector privado, y es muy triste que tú vengas y cuando cobras la quincena recibas 4 dólares o 5 dólares, por favor. Entonces esas son cosas que nosotros las ponemos en el tapete y que tienen que servir de reflexión para los gobernantes. Yo escuché las declaraciones de Freddy Bernal, por supuesto que nosotros, si el gobierno empieza a reflexionar de esa forma y hablan de un aumento sustentable en el tiempo, que no se lo coma, que no se lo toma la inflación y la devaluación, los trabajadores tenemos una reacción, digamos, de ver la intención de recuperar, porque la meta nuestra, la meta de los trabajadores venezolanos y del movimiento sindical organizado, que eso también lo debo dejar aclarado, o sea, lo que hubo ayer es una convocatoria del movimiento sindical y gremial organizado del país. No es algo político. Sí, no, organizado del país. Ahí, sí, por supuesto, tú no puedes evitar que a una manifestación tan grande llegue gente, pues, pero es el movimiento sindical organizado que tampoco está llamando a paro. Nosotros, esto es lo último.
Que es bueno aclararlo, por cierto. Claro, el lunes también lo aclaramos con los maestros. No fue un llamado a paro. Aquí no hay paro nada, porque hay una gente que quiere pescar en río revuelto, hay gente que no es dirigente sindical y anda llamando a los trabajadores a la calle que por supuesto no tienen la responsabilidad que tenemos nosotros, que nos tenemos que contar, igual que cualquier, digamos, concejal, diputado, gobernador, nosotros tenemos que contarnos, los tienen que votar por nosotros para nosotros tener la responsabilidad de representarlo. Entonces no puede venir cualquiera a decir que es dirigente sindical. Entonces es el movimiento sindical, gremial y sindical organizado el que está en la calle y que el próximo lunes volvemos a salir dependiendo de la reacción que tenga el gobierno, porque estamos esperando respuestas. ¿En qué estamos montados nosotros? Bueno, en la búsqueda de soluciones. Lo hemos demostrado. Nosotros hemos ido a todas las instituciones del país, a todas, sean ministerios, sea la Defensoría del Pueblo, que ayer volvimos a entregar un documento, sea la vicepresidencia, sea la presidencia de la República. Nosotros hemos llegado a todas las instancias necesarias para hacer saber de que hay una situación, digamos, donde el trabajador no tiene cómo vivir. Y más allá de eso, también hemos hablado con el sector militar, con todo. Entonces, ¿qué queremos nosotros y qué buscamos? Una respuesta lógica, no que vengan siempre con ese tipo de cuestiones, de que entonces hacen una contramarcha, entonces te amenazan o detienen a algún dirigente sindical. Oye, es un reclamo como lo que legítimo. está ocurriendo en Sidor, por cierto. Eso, Sidor, porque están esos compañeros en la calle, en las empresas básicas de Guayana. Esos trabajadores tenían un nivel de vida inmenso, hoy en día no lo tienen. Entonces todas esas cosas tienen que analizarse porque la política que ha desarrollado el gobierno desde el 2018 para acá ha sido contraria a lo que inclusive podemos hablar como política que realizaba el presidente Chávez, el difunto presidente Chávez. No es lo mismo, no es la misma. Nosotros inclusive dentro de las propuestas que existen, que hemos visto que los empresarios han señalado sobre de seguir bonificando el salario por un tiempo, nosotros no estamos de acuerdo que se siga bonificando el salario, porque si tú lo quieres bonificar, ni siquiera hace falta que venga la OIT. Ahí tenemos una cláusula muy importante que es el ticket de alimentación, que no forma parte de las prestaciones sociales si es lo que no quieren. Que en algún momento, por cierto, fue un ingreso más grande que el salario. En algún momento de nuestra historia ocurrió así. Entonces tú puedes, con el ticket de alimentación, un empresario el que quiera, simplemente llevarlo a los niveles que quiere el legislador, que señala el legislador en la ley, que es un almuerzo diario. Vamos a ponerlo baratico a $5 diarios. Entonces son 150 al mes. Igualmente el gobierno, si quiere hacerlo, también puede hacerlo. Es cuestión de voluntad política. De voluntad política, claro. El caso de la administración pública también, y lo abordamos al regreso de la pausa, está el tema de las discusiones colectivas, los beneficios contractuales, qué hacer en ese caso y la propuesta que hay al respecto. Estamos conversando con Pablo Zambrano, dirigente sindical, sobre este reclamo de los trabajadores de la administración pública, los trabajadores en términos generales que hoy están en la calle exigiendo un salario superior a los $6 que significan esos 130 bolívares al tipo de cambio vigente el día de hoy. @EnContexto piso I, @Carlos Penalosa, también leemos su participación luego de la pausa.